En las últimas semanas hay una sensación difícil de explicar, todo ocurre al mismo tiempo y sin embargo cada vez cuesta más entender qué está pasando y en parte tiene que ver con el ritmo. En el cine, el plano secuencia es una toma continua, sin cortes, en la que todo sucede de seguido. La cámara no se detiene, no hay pausa, no hay distancia, el espectador permanece dentro de la escena en todo momento. Podemos decir que algo parecido está ocurriendo con la actualidad. Irán, Gaza, Líbano, grietas en Europa, protestas en Estados Unidos. Los acontecimientos se suceden y se encadenan. Y en este encadenamiento constante genera intensidad, pero también tiene un efecto muy claro, que es que nos deja sin perspectiva. De alguna manera estamos dentro de la escena, pero no alcanzamos a ver el conjunto, porque el problema no es solo de velocidad, sino que esa ausencia de cortes, esa falta de distancia, no nos permite entender todo lo que está ocurriendo. Así, queremos interrumpir hoy este plano secuencia y vamos a introducir algunos cortes para tomar distancia y para tratar de reconstruir el sentido de lo que nos rodea. Y lo vamos a hacer en 3 movimientos. En un primer movimiento, el detonante, donde vamos a situar el foco. El foco actual, como ya sabemos, se encuentra en Irán y en la región de Asia Occidental. Y en una escalada que ya no solamente afecta a la región, sino que está afectando al mundo entero. El segundo movimiento va a ser la fractura, donde vamos a analizar el papel de determinados actores, como la crisis dentro de la Unión Europea o, bueno, y con respecto a Estados Unidos, o el papel de Israel. Y un tercer movimiento que es un nuevo escenario que está detrás de todo, que es China, donde nos vamos a acercar a conocer cuáles son los puntos de vista, cómo se está leyendo toda esta situación desde ese actor, que vuelvo a repetir, aparece siempre en todos los análisis, pero siempre como de una manera alejada. Buenas a todos y a todas, esto es la Mesa del Viejo Topo, un lugar para pensar en voz alta, para cuestionarlo todo y para sentar en la mesa los temas que de verdad importan. Si te interesa ir más allá del ruido, quédate con nosotros. Y si te interesa ir más allá del ruido y pensar el presente con mirada crítica, quédate con nosotros. Y síguenos en redes, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, ahora también en TikTok, comparte y comenta, porque la historia no se mira, se discute, se confronta y solo así se construye. Os invitamos además, como siempre, a seguir la actualidad en nuestra web y en Topo Express y a suscribiros a la revista del Viejo Topo. Igualmente, os dejamos, también como siempre, libros relacionados en la descripción. Hoy nos van a acompañar, vamos a contar con la presencia de 3 invitados que ya conocéis, muy especiales, y empiezo con el doctor Ezequiel Vistoletti, como ya conocéis, que ya le conocéis, es sociólogo, también comunicador, lleva el canal no, siempre lo digo Demoliendo mal, mitos, demoliendo mitos. demoliendo, siempre digo desmontando, tengo ese problema. Demoliendo mitos de la política y contamos con él para ese análisis también de la actualidad que sé que sigue a pie juntilla porque no nos queda más remedio, aunque también como estábamos hablando, todo este mundo nos está dando mucho trabajo. Quiero iniciar contigo y preguntarte en relación de esto último, ¿no? Estamos hablando de Irán, acaban de anunciar hace 2 horas Donald Trump un posible, bueno, él dice un alto al fuego entre Líbano e Israel. Y bueno, todo esto viene en una semana compleja donde también había amenazado con un bloqueo naval, al estilo entiendo caribeño, pero en este caso es sobre el estrecho de Hormuz, que podría crear unas consecuencias dramáticas para el mundo entero si llegase a aplicarse. Incluso un enfrentamiento directo entre grandes potencias en el caso de que llegase a ocurrir algún tipo de impedimento, por ejemplo, a barcos de China o de Rusia. ¿Cómo analizas tú este escenario tan cambiante, Ezequiel? Bueno, en primer lugar, hola querida Carmen y hola naturalmente también a la audiencia de El Viejo Topo. La noticia de último momento, efectivamente, aparece de alguna manera por sorpresa, en tanto el propio Trump en su red social realizó el anuncio de un alto el fuego entre el Líbano e Israel, acordado supuestamente por el gobierno del Líbano y por el gobierno de Israel. Sin embargo, los israelíes ya comenzaron con sus, de alguna forma, críticas o rechazos o al menos planteos a este alto el fuego, en tanto, según una publicación de un alto funcionario israelí, Trump habría realizado el anuncio de este alto el fuego, incluyendo a Israel, antes de la aprobación por parte de Israel de
el alto el fuego, con lo cual ni siquiera lo habrían convalidado del todo los israelíes. Por otro lado, debemos recordar que el gobierno del Líbano en realidad responde a los intereses de Estados Unidos e Israel, aparece ahí como el primer gobierno verdaderamente implantado por Israel y Estados Unidos en muchas décadas. Y en última instancia, el conflicto entre Israel y Hezbollah no representa un conflicto entre Israel y el Líbano o el gobierno del Líbano. ¿Sí? Una vez más, Hezbollah representa una organización político-militar independiente, creada en defensa del territorio libanés cuando la invasión israelí. No representa solamente a los chiitas, aunque sí desciende de ese campo político religioso, ¿sí? Con ligazones naturalmente con Irán. Sin embargo, también en esta defensa del Líbano realiza una defensa de los cristianos. Eh, esa de alguna manera la caracterización de Hezbollah, y Hezbollah en defensa del Líbano, de los chiitas y de los cristianos, aparece enfrentado con Israel sin la participación del gobierno del Líbano, con lo cual acá están generando un acuerdo, un gobierno, el del Líbano, subordinado a Israel y a Estados Unidos, pero sin participación directa en este conflicto, en tanto no determina las acciones de Hezbollah. Eso por un lado, ¿sí? Con respecto a lo relativo de este alto el fuego. Por otro lado, debemos recordar también que el año pasado Israel y Hezbollah, no Israel y el gobierno del Líbano, sino Israel y Hezbollah, generaron un alto el fuego también después de la guerra, o por lo menos los enfrentamientos aquecidos el año pasado, con Estados Unidos como garante, y desde el día 1 de ese alto el fuego, Israel cometió violaciones permanentes y sistemáticas contra ese alto el fuego, atacando objetivos en el Líbano casi de manera cotidiana y como siempre, ¿no? Acometen contra todo y contra todos, sin ninguna diferenciación entre objetivos militares y civiles, por eso las imágenes terribles. De hecho, el día de hoy algunas imágenes de un hospital destruido en las últimas horas, un hospital, ¿sí? No una base de Hezbollah, una base militar, ni mucho menos. Así que esa es la situación respecto a esta última noticia. Trump ya lo presenta esto como el fin de la novena guerra. Terminé 9 guerras. Bueno, una cosa muy particular en este último caso, en realidad todas las anteriores, todas mentiras, pero en este caso peor aún, ¿no? Como recuerda a esa figura del bombero piromaníaco, porque la reactivación de los enfrentamientos, los militares entre Israel y Hezbollah, respondió al comienzo de la guerra no provocada de agresión de Trump contra Irán. Y lo presento de esta manera adrede porque recuerdo que en el momento que cuando comenzó la guerra en Ucrania, en todos los medios occidentales no podían presentar la guerra en Ucrania como guerra en Ucrania, sino que machacaban y machacaban con esto de la guerra de agresión de Putin contra Ucrania. Esa es la caracterización. Bueno, ¿por qué no caracterizan así ahora a este enfrentamiento también, no? La guerra de agresión no provocada de Trump contra Irán. Bueno, eso generó la reactivación, por lo menos a la escala actual, nunca había desaparecido el conflicto del todo, tampoco en términos militares. Eso reactivó el comienzo de la guerra en Irán, reactivó el frente en el Líbano y ahora Trump presenta esto como a la novena guerra terminada. Lo más probable, más allá de los anuncios y de la eventual aceptación por unos días posiblemente de Israel, más allá de que refunfuñen un poquito ahora con esto de que ellos no determinaron todavía por su cuenta este alto el fuego, puede que cosméticamente Israel acompañe esto por unos días,
de alguna forma aparecería esto en la disputa entre Trump, quien comenzó una guerra acicateado por Netanyahu y ahora querría que desapareciese esta guerra por el desastre estratégico para Estados Unidos. Generó un alto el fuego, lo recordarán, hace una semana, comenzamos ahora la segunda semana, y inmediatamente Israel comenzó, a pesar del alto el fuego, a machacar y machacar contra el Líbano, parte del alto el fuego. Entonces, bueno, ahora responde Trump con este alto el fuego en el Líbano, de alguna manera impuesto a Israel. Entonces, acá aparece de alguna forma algún roce entre el gobierno de Netanyahu y el gobierno de Trump en este sentido, pero tarde o temprano, puede que acompañen los israelíes esto unos días, pero van a comenzar otra vez los ataques, porque esa es la política de Estado de Israel, de guerras múltiples y machacar contra todos los enemigos de la expansión de Israel hacia el gran Israel en la región. Y entre esos enemigos, obviamente, aparece Hezbollah y, lógicamente, más arriba de Hezbollah, naturalmente, Irán, la gran potencia contraria a la expansión de Israel en la región. Claro, hay varios elementos, después profundizaremos más también en esas relaciones que no sabemos muy bien en qué punto están entre Netanyahu y Trump, pero también entre todo lo que les rodea, ¿no? No solamente sus gobiernos, sino también sus propias crisis, tanto dentro de Israel como dentro de Estados Unidos, que también se están acrecentando. Pero en relación a lo que mencionabas, cuando los ataques al Líbano, fueron ataques a Beirut y, como has dicho, desproporcionados por completo, y llevaron también incluso a las protestas y a las quejas que por primera vez casi, bueno, tampoco por primera vez, pero de una forma más contundente, de algunos países europeos, por ejemplo Francia, que todos sabemos que lleva a regular sus rupturas coloniales. Entonces, al final sigue sintiendo sigue dándole mucha importancia a sus zonas de influencia, y Líbano también lo consideran así. Entonces, al final también vemos como todo este conflicto está abriendo fisuras que ya estaban, pero como que están creciendo. Desde hace ya un tiempo, todas las políticas que han ido llevando Estados Unidos, esto no solamente en la guerra de Trump, sino en la guerra de Estados Unidos para no perder su hegemonía, primero a nivel de sanciones económicas y después a través de otros elementos, han ido mermando sus capacidades reales para revertir lo que estaban intentando revertir. Es decir, lo que ha pasado es que han ido acelerando el proceso. ¿No tienes un poco la sensación, yo al menos la tengo, de que Trump está facilitando uno de los elementos que le quedaba, que era la imagen pública o la capacidad de poder blando de Estados Unidos en el mundo? Porque ya empieza a ser cuestionado cosas que antes no lo eran tanto. Creo que Estados Unidos también está debilitando su imagen con la figura de Trump, con ese gobierno un poco porque lo que le acompaña es casi peor que Trump, ¿sabes? Si miramos lo que hay alrededor, ¿no? Sí, pero yo respondería comenzando de esa forma. Sí, pero la imagen de Estados Unidos fuera del norte global, fuera de Occidente, desde hace mucho tiempo, casi que desde el comienzo de la hegemonía estadounidense a escala global, y mucho más desde el comienzo de la Pax Americana unipolar, desde la hegemonía unipolar con la caída de la Unión Soviética, para América Latina, para África, para Asia, para todos los países del mundo, excepto Estados Unidos, Europa y quizás alguno más, como Israel, Australia, Nueva Zelanda, ya parecía muy por abajo, muy mala, como la imagen de una potencia imperial hostil a cualquier intento de soberanía de cualquier país del mundo. Bueno, ahora con Trump, sí, abandona la careta, el gobierno de Estados Unidos, comienza una fase del imperialismo descarado, como yo lo caracterizo, ya no más los bombardeos, los ataques y las invasiones en nombre de la democracia, en nombre del derecho internacional y en nombre de los buenos del mundo, sino que Trump comienza directamente la misma política con la explicación abierta o la declaración abierta de queremos el petróleo.
o queremos un golpe contra China, o queremos Groenlandia, o queremos Venezuela, o lo que quiera él ese día. Claro, y esto en el occidente colectivo, en las mentes, las bellas mentes en Europa y posiblemente en Canadá, en Australia, genera naturalmente un sorpresa, escozor. Ah, qué terrible. De repente el líder del Mundo mundo libre. libre ahora aparece como la estrella de la muerte de Star Wars, ¿no? De la Guerra de las Galaxias, acometiendo sin ton ni son planetas por ahí. Bueno, sí, en ese sentido, la imagen de Estados Unidos y del gobierno estadounidense ahora sí desciende, pero no aparecía en todo el mundo como verdaderamente muy alta. Sí, yo presencio un cambio muy fuerte en cuanto a la imagen de Israel en el mundo. Eso sí, porque a pesar de las barbaridades hechas por Israel desde la llegada de Netanyahu en adelante, sin retroceder a las décadas anteriores, ¿no? Desde el 96, Netanyahu en el poder, con algunos altibajos, pero mal que mal, desde mediados de los 90, coincidiendo con el inicio del mundo unipolar. Desde entonces, bueno, Israel perpetra barbaridades tanto en Palestina como contra Siria, contra el Líbano, contra Yemen, contra Irán, bueno, por doquier. Y aún así, todavía acompañaba a Israel la pátina de la legitimidad supuestamente derivada de la formación del Estado israelí como un Estado para los judíos del mundo perseguidos después de el genocidio contra los judíos perpetrado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, hoy día esa pátina de legitimidad abandonó por completo a Israel, incluso en los países del norte global, porque hoy ya todo el mundo presencia en tiempo real los bombardeos contra escuelas, contra centros urbanos, contra hospitales, las barbaridades, los padres llorando a sus niños destruidos con sus restos en las manos. Entonces, ahí sí para mí aparece un cambio fuerte en cuanto a la percepción, a la legitimidad, a lo simbólico, a lo cultural, a escala global, y no ya solo en Medio Oriente, donde, bueno, nunca Israel presentó una imagen muy elevada, sino en todo el mundo, incluido los Estados Unidos, naturalmente también. Lo cual no connota necesariamente que las clases dirigentes acompañen esto, porque todas ellas hasta el momento responden fielmente a su relación o su alianza con Israel, tanto en Estados Unidos como en Europa, pero a nivel de la opinión pública, sin dudas, ahí sí aparece un cambio fuerte. Con lo cual, por cierto, si uno realiza un análisis desde la perspectiva del interés nacional de Israel, todas estas barbaridades al final generaron un beneficio para Israel en cuanto a su supervivencia como Estado o están generando precisamente lo contrario, ¿sí? Esa otra cuestión sobre la cual los israelíes más inteligentes deberían deliberar, pero bueno, evidentemente la reflexión crítica parece enceguecida por los delirios mesiánicos, guerreristas y expansionistas del gobierno de Netanyahu y sus seguidores, ¿no? Y sus ministros también racistas, mesiánicos, supremacistas, etcétera, etcétera. Claro, lo que ocurre también, bueno, uno de los análisis, recuerdo a Ilan Pappé, sobre todo, que es israelita, aunque hace tiempo que se fue de Israel, y él, una de las cosas que considera es que el propio proyecto sionista iba a tender a esa degeneración por sus propias bases. O sea, el propio planteamiento iba a ir cada vez más, primero, desde lo laico, que nació como algo laico, hacia lo religioso, y después también hacia cada vez posturas más
reaccionaria, llegando al punto en el que hemos llegado, porque anteriormente a Netanyahu, o sea, en medio hubo en muy pocos años hasta 5 gobiernos eran incapaces de ponerse de acuerdo, y lo más grave es pensar que este gobierno tan reaccionario ha sido la única forma que ha tenido Israel en esta crisis suya interna de ponerse de acuerdo. Y en el caso, y ahora voy a hacer como la réplica con Estados Unidos, en el caso de Estados Unidos también parece un poco que se replica lo mismo, que vemos como sectores que siempre han estado presentes en la historia de Estados Unidos, el nativismo histórico, el racismo, bueno, incluso el integrismo religioso, que también estuvo presente desde el principio. Recordemos cómo se funda el estado de Utah con los mormones. Es decir, este tipo de elementos siempre han estado presentes. Parece que también son ahora el elemento que se impone en medio de una crisis. Y ahí quería preguntarte, porque también antes estábamos hablando de los relatos y que de cómo se vendió la guerra de Ucrania, también habla mucho del régimen iraní. Bueno, pues cuáles son las condiciones internas de los regímenes, en este caso del régimen israelí y del régimen estadounidense, en medio de este contexto, y cómo eso también está marcando un poco la agenda. Sí, bueno, en el uso cotidiano efectivamente los grandes medios caracterizan a los gobiernos de los países contrarios a la hegemonía occidental como regímenes, y a los países cercanos a los Estados Unidos o pertenecientes al ya decrépito viejo orden, al decrépito orden internacional basado en reglas, bueno, ellos los presentan como gobiernos, ¿sí? ¿No? El gobierno de Israel y el régimen de Irán. En realidad, la palabra régimen como tal, incluso desde la ciencia política, todos los gobiernos democráticos o no representan regímenes políticos, y lo mismo los regímenes políticos autoritarios también aparecen como gobiernos. Esta es una diferenciación en la práctica solamente desde la mala intención y desde el lenguaje cotidiano de los medios, ¿no? Yo, lo mismo que con la palabra invasión o guerra preventiva, bueno, según quién van reacomodando. Para mí lo importante desde una perspectiva crítica aparece en la descripción de los procesos, más que en el uso de una u otra palabra con mala intención como en estos casos, o con doble sentido como en estos casos. Más allá de esta cuestión terminológica, evidentemente, y con relación a tu análisis sobre la evolución de Israel, bueno, incluso también desde una perspectiva militar, muchos analistas vaticinaban desde mucho tiempo atrás la necesidad de expansión de Israel como forma de garantía de su supervivencia, debido a que por las características específicas geopolíticas en última instancia de Israel, como un país muy chiquito, rodeado por países árabes, por países hostiles a un Estado metido ahí por la fuerza, evidentemente. Bueno, que sin la expansión territorial, bueno, no aparecían posibilidades de supervivencia. Incluso analistas israelíes presentaban esto décadas atrás, mucho antes de Netanyahu. Bueno, podríamos deliberar sobre esta supuesta necesidad expansionista de Israel o no. Yo acompañaría en parte esto, porque este análisis, porque de hecho, si uno recorre la historia de Israel, y de alguna manera abandonamos un poquito el tema de Irán, pero si uno recorre la historia de Israel, hasta el giro definitivo hacia la derecha, hacia el sionismo conservador, hacia el sionismo reformista, con la llegada de Netanyahu en adelante, la estrategia de Israel respondía en parte al enfrentamiento, pero en parte a la negociación. Y gracias a esa estrategia habían podido generar acuerdos de paz duraderos con
Egipto. También presentaban avances en la cuestión palestina, con la formación de la autoridad palestina y demás, hasta que comenzaron con la política de a todo o nada, queremos todo y queremos la derrota total de nuestros enemigos, y la única forma de contacto con ellos, la militar, la guerra. Y bueno, y acá aparecen las consecuencias, un Estado israelí cada vez menos en paz, menos seguro, como consecuencia de su hostilidad hacia todos los países ubicados a su alrededor y en la región, ¿no? O sumisión o destrucción. Esa es la alternativa ofrecida por Israel a todos sus vecinos, y como consecuencia de eso, Israel presenta una situación infinitamente menos segura, infinitamente menos estable que la situación de los propios israelíes en los años 80 y principios de los 90. Pero bueno, esa es una cuestión para el debate entre los israelíes, y lamentablemente, por cierto, en la sociedad israelí, en el electorado israelí, según todas las encuestas, entre el 80 y el 90% de la población acompañan esta línea dura. Así que, bueno, evidentemente cualquier posición distinta parece en minoría. Por otro lado, genera sentido o responde a la lógica que así como Israel fue establecido inicialmente como un proyecto ligado a la política del Imperio Británico, y luego naturalmente el garante o el basamento político, económico, incluso militar de Israel después del Imperio Británico apareció en Estados Unidos, en el Imperio estadounidense. Bueno, responde a la lógica que en el caso que frente a la decadencia de Estados Unidos, presenciemos naturalmente también la decadencia de Israel, ni más ni menos, porque en última instancia, durante todas estas décadas, ellos ahí representaron el portaaviones de Estados Unidos en la región. Entonces, frente a la lucha por la supervivencia de la hegemonía estadounidense, encabezada lógicamente por Estados Unidos, bueno, Israel también aparece en ese proceso, consciente de que, bueno, consciente o inconsciente, pero luchando contra un nuevo orden multipolar, yo lo caracterizaría más bien como multicéntrico, y realizando de alguna manera la última apuesta por la supervivencia de este orden. Y si efectivamente materializa un nuevo orden a escala global, multipolar, con China, con Rusia, con India y demás, bueno, ahí de repente la situación en Medio Oriente va a parecer completamente distinta, incluso la situación para Israel. ¿Qué cambios vamos a presenciar ahí? No lo podemos determinar, pero no aparecen muy bien parados de cara al mundo del futuro los israelíes, con esta política de guerra total y de enfrentamiento contra las potencias emergentes, ¿verdad? Volviendo un poco, es verdad que nos hemos ido un poco de Irán, pero es que realmente al final Irán ha funcionado como un epicentro. O sea, Irán, hemos visto cómo se reflejaban en Irán todos los demás conflictos, y además cómo se agudizaban otros conflictos. Por ejemplo, lo que estábamos mencionando antes, esas discrepancias, aunque en algunos casos más contundentes y en otros menos, pero esas discrepancias dentro del bloque atlántico. Sí que hablábamos, recuerdo, hace unos días con Ermelinda Malkov de Bélgica, y ella planteaba, pues analizando cada caso dentro de Europa con respecto a lo de Irán, que había como 3 tipos de países, y era los que no lo habían apoyado, como por ejemplo el caso de España, que ha sido en ese sentido claro, los que habían sido críticos con esta agresión, y después los que estaban intentando no posicionarse, pero al final parecía que nadie quiere decir que sí. O sea, eso también dice algo significativo sobre esta cuestión. Y en relación con eso, me gustaría, porque hay un conflicto que ha estado muy presente también en estos días, que es el que se ha empezado a dar entre Giorgia Meloni y Donald Trump, a raíz de varias cuestiones. La más reciente, una de las más recientes ha sido precisamente que Italia anunciaba que no iba a renovar la aprobación automática de los acuerdos militares con Israel. Con Estados Unidos no, con Israel.
Hay que decir que esto tiene cierta trampa, porque esto es simplemente una medida simbólica, pero no por ello menor, teniendo en cuenta que al final Giorgia Meloni es como la representante del movimiento político internacional al que pertenece Donald Trump a nivel europeo más destacada. Entonces no es una discrepancia menor. Para hablar de ello, hemos hablado con Clara Statello, que es italiana, que está en Italia, y que además analiza este y otros elementos de esta polémica que después me gustaría que comentásemos, Ezequiel, también incluyendo los puntos de vista de Clara. Bueno, hola a todos los amigos y las amigas del viejo topo, al público que está escuchando en este momento. Son horas que se habla mucho de Italia por el conflicto que se está pasando entre Donald Trump y su ex amiga Giorgia Meloni. Tal vez se parece un cambio de postura de Italia, pero de verdad no es así. No es así porque lo que pasó, vamos a reconstruir los hechos. Y primero, unas semanas atrás, en particular después de la Pascua, durante la Pascua, Papa León XIV, que es de Estados Unidos, y se cree que de verdad fue Trump en ayudarlo para tener un papa de los Estados Unidos y un papa que, a diferencia del Papa Francisco, no se iba a meter en las cosas de la política internacional o no se iba a meter en contra a Washington, en contra a la línea de Trump. Entonces ganó León XIV con la cosa que debería ocuparse solo de doctrina y de religión, de teología. Y esto que pasó por estos meses, pero delante del genocidio en Gaza, de la guerra en Irán, en particular de los divietos que Israel puso en Tierra Santa durante la liturgia pascual, Papa León tuvo que hacer unas afirmaciones para la paz. No hizo no sé qué, no ha dicho cosas revolucionarias, simplemente que Dios no está con la guerra, que Dios no manda lo que tiene las manos manchadas de sangre, pero Dios está con los constructores de paz. Y esto no le gustó a Trump y no le gustó también a Vance. ¿Por qué no le gustó? Porque esto va a romper con la narración que la guerra de Trump, de Netanyahu en Irán y en el Oriente Medio sea una guerra santa, sea una guerra del bien contra el mal. Así es que la pone. Y por esto Trump hizo en los días pasados un ataque muy duro a Papa León, casi como si Papa León fuera un su dependiente, su trabajo, su trabajador. Pero bien, esto también fue acompañado por unas imágenes muy blasfemas ante los ojos de los cristianos, de Trump con ropa como Jesús, que se publicó estas imágenes creadas por la inteligencia artificial de él mismo, de forma que aparecía como a Jesús Cristo o con Jesús Cristo. Esto, como poner Trump arriba del Vaticano en la gestión de las cosas religiosas. Esto fue una ofensa para el mundo cristiano, el mundo católico, y fue ahí que nuestra primera ministra, Giorgia Meloni, tuvo que intervenir. ¿Por qué tuvo que intervenir? Primero para una cuestión interna, porque a los conservadores de Italia quiso el voto de los católicos, de los cristianos, se puso como una madre italiana
y cristiana, una mujer, madre italiana y cristiana. Y por esto, entre Trump y el Papa, que es la máxima autoridad religiosa, tuvo que defender el Papa, pero siempre dijo, sea ella que el ministro de la Defensa, Crosetto, que esto no va a cambiar la postura de la alianza estratégica de Italia. Ahora vamos a ver qué quiere decir esto. Por el otro lado, yo creo que también fue determinante la derrota de Orbán en Hungría. Ahora es verdad que Giorgia Meloni es como si fuera la líder de la derecha soberanista y populista de Europa. Pero lo que pasó en Hungría es que se puso en el medio Trump, pero en cambio de aumentar la popularidad del consenso de Orbán, esto ¿cómo se dice? Se fue para el bajo, se fue destruido, se derrumbó. Vimos una derrota eclatante de Orbán proprio también porque es muy cercano a Trump y Netanyahu. Entonces yo creo que Giorgia Meloni entendió que Trump puede ser muy cercano a su fin política. Sabemos que en unos meses va a estar las elecciones de midterm en Estados Unidos y tiene miedo de ser abrumada por una caída de Trump como fue Orbán. Y esto también con Netanyahu, porque también Netanyahu, después de los bombardeos que estuvieron en el Líbano, perdió toda su popularidad, perdió sus amigos. Entonces yo creo que aquí no estamos adelante de un cambio de postura política, de estrategia global de Italia, sino que estamos se están alejando, se está alejando su propia posición política desde la derecha trumpiana para ser aliada de una derecha que a lo mejor va a ponerse en lugar de Trump. Así que esto no va a cambiar nada. Para lo que tiene a ver con Italia va a estar en su horizonte político, va a estar la OTAN, va a estar sigue siendo una fiel aliada de Estados Unidos y sigue prestando su territorio para las bases militares de Washington y para las misiones de guerra del Pentágono, como hemos visto en la semana pasada en Sicilia y también las bases militares de Avianos fueron el territorio de donde empezaron todas las misiones con drones para los ataques de Estados Unidos en Irán, y también Italia prestó su propio espacio de los aviones para el pasaje de aviones para Irán, cazas, bombarderos y tankers, y también Italia fue uno de los pocos países de Europa que le permitieron a Netanyahu de volar en el cielo de Italia. Así que esto yo creo que sea solo un alejamiento de cuidado, porque de verdad nuestros políticos tienen miedo que esta va a ser la fin de Trump. Están apostando en la fin de Trump, de Netanyahu, y es por esto que Trump se siente como traicionado desde Giorgia Meloni. También fui tanto duro con ella porque tal vez el mayor momento que él necesita de un apoyo, de alguien que le da respaldo. Estaba apostando todo sobre Giorgia Meloni, pero Giorgia Meloni no es tonta y se desnegó esto. Y pronto, esto es yo creo la situación del cuadro italiano. Lo que está pasando con Israel es muy parecido. Es muy parecido porque también Netanyahu está
altamente impopular en Europa, ya no se puede defender después del bombardeo del Líbano, la noche después del cese de fuego. Todos los políticos de Italia y de Europa condenaron a Israel, se apuntaron contra de Netanyahu, y esto porque estaban primero adelante de un crimen contra la humanidad. Bueno, podemos decir, Israel hizo muchos más crímenes, no es el primero, pero, pero, pero ahora hay unos problemas económicos, hay unos problemas energéticos, y si Israel sigue con su estrategia de guerra, probablemente va a hacerse enemigos los industriales y los oligarcas de Europa quieren paz, que quieren que se resuelva la crisis de Irán, porque esto va a ser una guerra en Irán, el bloqueo de Hormuz va a dañar y destruir sus propios intereses económicos, hegemónicos y de poder. Entonces yo creo que esta es la situación, no va a estar ninguna revolución en Italia. Lamentablemente Italia sigue siendo un satélite de Estados Unidos, pero tal vez Giorgia Meloni entendió que Estados Unidos van a tener pronto otro dueño. Bueno, este ha sido el análisis de Clara desde Italia, donde parece también que ha sido otro foco, como estamos haciendo hoy los cortes dentro de este plano secuencia, y ha dicho varias cosas que me parecen de interés. Voy a empezar con quizás lo que pueda parecer menos importante, pero creo que es bastante clave, que es la cuestión de las consecuencias que está habiendo a nivel material y económico en el mundo. La ONU sacaba recientemente un informe, que es para lo que ha quedado la ONU, hace informes muy interesantes. Hizo un informe en relación a que si la situación energética, sobre todo, sigue así, eso podría condenar al hambre y a la pobreza extrema a 32 millones de personas en el planeta. Porque cuando estamos hablando de la energía, no solamente hablamos de la energía o del petróleo, sino hablamos de todo. Hablamos de la industria, desde la industria de fabricar una silla hasta la industria de fabricar armas. O sea, todo se encarece debido a los precios de la energía, pero también a los fertilizantes. Por lo tanto, la agricultura también se ve afectada y, por lo tanto, el precio de los alimentos también entra en conflicto. Y creo que no podemos obviar que esta guerra de Trump, o esta guerra de Trump, pero al final es de Estados Unidos, porque Trump es el presidente de Estados Unidos, esta guerra está teniendo también consecuencias materiales y sobre todo expectativas que dan bastante pavor a distintos actores, y que parece que crean como una especie de consenso en contra de la misma, que va más allá de cuestiones ideológicas, sino por cuestiones materiales y consensos extraños, ¿no? Desde sectores del capital, desde de cualquier tipo de rama del capital hasta, por supuesto, los sectores populares, que son los que se ven más afectados, pasando por los gobiernos, que al fin y al cabo también están condicionados por sus agendas electorales y por sus temores electorales. ¿Qué análisis hace, en primer lugar, para ir por partes de esta cuestión material y de cómo también está atravesando, cómo el conflicto en Irán está atravesando esta cuestión, está generando esta transversalidad de críticos, ¿no? Sí, de hecho, por ahí una interpretación de la situación actual, de acuerdo a la cual Estados Unidos estaría generando un desastre en la economía global a sabiendas, porque este desastre determinaría al final la caída de China, mientras que los Estados Unidos, debido a su soberanía energética y a otras cuestiones ligadas a la economía, presentaría una capacidad de resistencia mayor a una crisis económica global, y por ende, una vez más, esta crisis
respondería a un objetivo deliberado de Estados Unidos: generar una crisis global, que esta crisis determine la afectación por sobre todas las cosas de China, la caída de China y así la continuidad de la hegemonía estadounidense. Puede que por ahí algo de eso en parte aparezca en la realidad, pero en última instancia Estados Unidos presenta una capacidad de supervivencia económica mucho menor que la de China, independientemente de la cuestión energética, porque China aparece basada o aparece sostenida en una economía industrial pujante y en crecimiento, mientras que Estados Unidos presenta una economía completamente financiarizada y dependiente, por cierto, del financiamiento de déficits permanentes tanto comerciales como económicos en su conjunto. Entonces, esa interpretación puede en alguna medida responder a la realidad, pero para mí aparece a grandes rasgos equivocada, y las acciones de Estados Unidos tendientes a la destrucción de la economía responden mucho más a la búsqueda de ganancias rápidas, tanto de los amigotes de Trump como de la propia familia de Donald Trump, ¿sí? Ganancias en cuanto a que, claro, si el precio del barril de petróleo presenta un valor mucho mayor, lo mismo el gas, bueno, los países productores de petróleo y de gas alternativos a Medio Oriente van a generar más ganancias, y los sectores petroleros y gasíferos en esos países mucho más. Sectores, por cierto, detrás de la candidatura de Donald Trump. Sí, por ahí, sin dudas, aparece un elemento necesario para el análisis. También, lógicamente, debemos recordar las maniobras especulativas llevadas a cabo por gente en el círculo de Trump, no solamente en la participación directa de negocios inmobiliarios y de otros tipos en los lugares en los cuales comienzan guerras o acciones militares, como en Venezuela, como en Gaza, como en Irán, sino incluso cosas más burdas, más ordinarias, como por ejemplo apuestas antes de decisiones del presidente Trump. Recuerden que hoy día uno puede realizar una apuesta sobre cualquier cuestión política y, por ejemplo, antes del alto el fuego, antes naturalmente del comienzo del ataque estadounidense contra Irán, sectores cercanos a Trump realizaron apuestas en sitios de apuestas para generar ganancias de cientos de miles de dólares, a veces de millones de dólares, pequeñas con respecto a lo que eso connota en cuanto a vidas humanas, incluso pequeñas en cuanto al gasto, el gasto militar para todo eso. Pero ese nivel de improvisación y de ordinariez y de bajeza también caracteriza sin dudas al gobierno de Estados Unidos, de Trump, y sin dudas aparece como un elemento también en las políticas estadounidenses. Después, evidentemente, también aparece la incompetencia de asesores y un grupo de ministros y secretarios en Estados Unidos con muy poco conocimiento de las cuestiones básicas de la política, de la economía, y por eso determinaron comenzar, por ejemplo, una guerra de sanciones contra Rusia y al final, contra Rusia, una guerra de aranceles contra China, sí, no, pero quería la guerra de aranceles contra China, y los chinos los recontramachucaron con la respuesta de, bueno, ustedes con aranceles, nosotros con los mismos aranceles, y además ni un gramo de tierras raras más para Estados Unidos, y ahí debió retroceder Trump. Ahora lo del bloqueo, a propósito del bloqueo, aparentemente también presentaría esa lógica, ¿no? Con este bloqueo, de alguna manera, el bloqueo estadounidense, este supuesto bloqueo, querría Trump de aquí a unas semanas
generar la apertura del estrecho de Hormuz y poder realizar una negociación o de alguna manera generar una carta para la negociación con Xi Jinping en el encuentro entre ambos, si no recuerdo mal, en 2 semanas más o menos, planificado, de alguna manera presentar una suerte de contracarta, ¿sí?, frente a la posibilidad de China del corte de las tierras raras, de la exportación de tierras raras, que Trump pueda presentar ahí, nosotros cuando queremos determinamos una vez más el corte del estrecho de Hormuz y ahora aparece abierto por obra nuestra, de nuestro bloqueo y de nuestra presión contra Irán, entonces acá comenzamos una negociación mano a mano, ¿sí? Esa también otra de las posibles razones detrás de políticas estadounidenses tendientes al descalabro económico mundial. A fin de cuentas, Carmen, mucha lógica desde un punto de vista geoestratégico, geopolítico, geoeconómico, no presentan las acciones de Trump, porque incluso si, por ejemplo, el aumento del precio del barril de petróleo puede generar ganancias extraordinarias para los productores de petróleo en Estados Unidos, también eso genera el aumento del precio del combustible dentro de Estados Unidos y eso inmediatamente acomete a su base electoral. Yo recuerdo presidencias estadounidenses caídas por el aumento del precio del petróleo, como Carter, por ejemplo, ¿sí?, como Jimmy Carter. Con lo cual, mucha planificación, en realidad, no parece. Más bien movimientos espasmódicos de un gobierno comandado por un loco, con un grupo de asesores y ministros y secretarios diciendo sí, sí, sí. Y sin dudas, claro que sí, un conjunto de actores sociales, políticos y económicos en Estados Unidos, las clases dominantes estadounidenses, básicamente Wall Street, Silicon Valley, el complejo militar industrial, el Estado profundo, los sectores de poder dentro del Estado, del aparato estatal estadounidense, como las agencias de seguridad, las burocracias estatales, todo un conjunto, un entramado también de capital cultural en el sentido de organizaciones no gubernamentales, centros de investigación, universidades, generando todo un sustrato ideológico para todo eso sin dudas aparece ahí como parte de esta política de un gigante en caída como Estados Unidos. Pero después, claro, lo capitanea un loco muy, muy irascible, muy voluble, y por eso determina un día una cosa, otro día otra, y sí, eso está generando un desastre económico y va a generar un desastre económico mayor, más allá de cualquier cálculo eventual de que ese daño podría determinar un perjuicio mayor para China que para Estados Unidos, ¿verdad? Hablabas antes también de que hablaba de las apuestas y de esas cosas burdas que han ocurrido. El otro día vi un fragmento de la televisión estadounidense y una periodista decía, literal, voy a leer exactamente lo que decía: el presidente Trump ha amenazado con destruir una civilización. ¿Cómo procesa eso un inversor? ¿Es un riesgo al alza mayor o un riesgo de baja? En este mundo estamos viviendo. Esto yo creo que es importante tener en cuenta hasta qué punto la locura también está trascendiendo. Y ahora sí te voy a preguntar por lo otro que ha dicho Clara. Clara, sobre todo, plantea la disputa de Meloni, bueno, en el término primero, evidentemente, ese conflicto religioso, este enfrentamiento con el Papa, que, bueno, a algunos nos pareció, a mí yo cuando vi la imagen me pareció, para empezar, surrealista. O sea, no me podía creer que fuera cierto. No sé por qué ya no me creo que las cosas sean ciertas, después lo son, y en este caso lo era. Pero también eso de pensar que puede ser que el proyecto, digamos, liderado por Trump, o ese liderazgo de Trump de ese proyecto, porque no es exactamente lo mismo, está en decadencia. Se ha visto dentro de Estados Unidos por los enfrentamientos con sectores de MAGA, que, por ejemplo, han considerado la cuestión de Irán como un seguidismo a Israel y no lo han comprendido dentro de las lógicas de las promesas que había hecho el presidente. Tampoco se ha entendido bien en otros sectores del Partido Republicano, evidentemente del Partido Demócrata, porque además se ve en la obligación, porque si el Partido Demócrata no dijera nada con todo lo que está ocurriendo, sería también, para empezar, bastante
bastante tontos, ¿no? Porque no estarían aprovechando las circunstancias. Pero por otra parte, también a nivel de población. Hace unos días había una manifestación bastante masiva en Manhattan y esta vez ya no era por Palestina, era contra la guerra en Irán en concreto. Entonces, estamos viendo cómo en Estados Unidos hay ciertas presiones. ¿Tú crees, siguiendo lo que ha dicho Clara, que pueda ser sacrificado, por así decirlo, tras esas elecciones de medio término, Donald Trump, no solamente en la perspectiva interna de presidente, sino incluso de líder del bloque nacional, popular, reaccionario que había montado, ¿no?, a nivel internacional? Para mí la guerra en Irán ya determinó la muerte política de Donald Trump. Ya, hoy, al día de hoy. Bueno, ahí comienza o comenzará, de aquí a poco comenzará la búsqueda por un sucesor. Aparentemente Vance aparecería, ¿no? Representaría la salida de la situación actual, insostenible, incluso ya para muchos sectores hasta hace poco cercanos a Donald Trump. En cuanto a la posibilidad de un reemplazo en términos ideológicos, políticos, de Trump como líder el movimiento político en Estados Unidos conocido como MAGA y a escala global caracterizado como la nueva extrema derecha. Bueno, ahí, bueno, primero, Europa representa un muerto en vida, con lo cual cualquier fantasía de Meloni o incluso de Le Pen o de Biden en Alemania de aparecer como una referente de estas cuestiones no responde a la realidad porque carecen de sus países, no solo ellas, sí, en este caso 3 mujeres, no solo ellas carecen del peso específico para capitanear ese movimiento, sino que sus países aparecen como meras sombras del pasado sometidas a los Estados Unidos y por ende sí, no representan algo verdaderamente mencionable en términos geopolíticos internacionales. Lo de Meloni respondió evidentemente a una jugada de política interna importante para su electorado, pero lo de Meloni, lo del enfrentamiento con Trump, pero carece de relevancia Meloni, lo mismo que Biden, incluso Le Pen, quizás la más coherente en términos ideológicos de ese grupo. En Estados Unidos, una vez más, podría aparecer Vance como el nuevo representante del MAGA, pero en última instancia debemos recordar lo superficial de esta confrontación entre la nueva extrema derecha, como la caracterizan, y los viejos partidos o los partidos convencionales en Estados Unidos, bueno, el Partido Demócrata o incluso el Partido Republicano no trumpista. En Europa los partidos como la socialdemocracia o como la democracia cristiana, porque a fin de cuentas representan 2 caras de la misma moneda, ¿sí? Acá presenciamos la caída del orden mundial unipolar en términos políticos y la caída del orden neoliberal, el orden mundial neoliberal en términos económicos. Y la falsa dicotomía entre Trump o Kamala Harris, Trump u Obama, Trump o Biden, en realidad responde precisamente a la manifestación de dos pátinas, 2 caretas de ese orden neoliberal. Y sí, en cuestiones ligadas a lo identitario pueden presentar diferencias en cuanto a si políticas de género sí, políticas de género no, políticas ambientales sí o políticas ambientales no, pero todas ellas aparecen alineadas con el orden neoliberal, con la hegemonía de la economía neoliberal financiarizada y digital ahora también,
sin un proyecto económico de reindustrialización de sus países, de soberanía económica, de generar sistemas económicos sostenibles en todo sentido y por sobre todas las cosas sostenibles en términos sociales. Entonces, puede desaparecer Trump, puede aparecer un gobierno de los demócratas en Estados Unidos, pero la política económica va a aparecer ligada o conducida por Wall Street, por Silicon Valley, por el complejo militar industrial, por los grandes laboratorios, los viejos conocidos de siempre, ¿sí? Recuerden el giro copernicano. Bueno, en su momento el director de BlackRock lo presentó esto muy claro. Nosotros vamos a realizar negocios con todos, ¿no? BlackRock como representante más visible de Wall Street. Silicon Valley, los grandes, los oligarcas del sector tecnológico, bueno, todos ellos aparecían encolumnados con la política woke del Partido Demócrata, tanto Jeff Bezos de Amazon, como el presidente de Facebook, el pelirrojo Mark Zuckerberg, excepto el dueño de X, excepto Elon Musk, todos acompañaban la otra línea, y el día de la asunción de Trump, de repente todos protagonizaron un giro de 180 grados en lo discursivo y acompañaron todos a Trump en la primera fila en la Casa Blanca. En realidad, ellos no realizaron el giro, ellos sí protagonizaron un giro de 180 grados frente a los medios, pero ellos aparecen en poder de todos los gobiernos, tanto los demócratas como los de la nueva extrema derecha. Por eso, Carmen, en última instancia, si presenciamos efectivamente la caída de Trump y su reemplazo por una u otra figura, o incluso el surgimiento de un nuevo gobierno en Estados Unidos demócrata, no vamos a aparecer frente a un cambio de paradigma en Estados Unidos en el sentido de querer abandonar la unipolaridad, de querer abandonar el capitalismo financiarizado. No. Todo eso igual que hasta ahora. Recuerden que las guerras, todas las guerras, tanto la de Rusia, incluso la de Irán, comienzan ahora, pero ya parecían en preparación por todas las administraciones anteriores. Acá presenciamos una línea de continuidad en cuanto a Estados Unidos y a sus lacayos en el mundo, incluida Europa, con esto, ¿sí? Una economía cada vez más desigual, cada vez más desindustrializada, cada vez más financiera, cada vez más precarizada, cada vez más ligada a la pérdida de derechos y a las supuestas plataformas, la precarización laboral absoluta, la industria del mundo llevada a China y al resto de los países del este, esos países en crecimiento, y mientras tanto guerras y más guerras y más guerras en defensa de una hegemonía en decadencia. Es el proceso de fondo, más allá de las publicaciones de Trump disfrazado de Jesús, o de la peleita entre Trump y Meloni, o de las declaraciones de Alice Weidel ayer. Todas cuestiones más cosméticas para los electorados, los medios y los productores de noticias. Pero las tendencias de fondo esas, estimada Carmen. Bueno, pues vamos a ir al tercer bloque con la entrevista que hemos realizado previamente, porque, entre otras cosas, era imposible por horario poder contactar ahora con María Feceli, que está en Shanghái. Creo que entenderéis lo que quiero decir con el horario. Shanghái ahora mismo es de madrugada. Entonces, pues hemos grabado previamente la entrevista para poder también conocer cómo se está leyendo todo esto desde China, que incluso también en este análisis ha salido varias veces, porque al final es lo que está de fondo, qué pasa con China, ¿no?
Pero previamente quiero dejaros, porque siempre decimos que ver un programa audiovisual está muy bien, escuchar un podcast también, pero no se aprende igual que con la lectura de un libro, así que antes de la entrevista con María Feceli os dejamos algunas recomendaciones, recordando que podéis acceder a través de los enlaces que dejamos en la descripción. Y bueno, pues vamos a darle paso a María Feceli, que como, bueno, ya nos ha acompañado otras veces. Ella está ahora mismo realizando su doctorado en China, lleva ya un tiempo allí, es investigadora y, bueno, siempre hace unos análisis muy pertinentes, sobre todo para que comprendamos la dimensión china, porque a veces es muy distinta a como lo vemos desde aquí o incluso a las exigencias que le hacemos desde aquí. Vamos a hablar de nuevo con María Feceli y bueno, muchas gracias por atendernos porque efectivamente estamos en un contexto, en un escenario donde hay un centro ahora mismo mediático que es Irán, pero realmente lo que vemos es un desorden global que estamos analizando en 3 movimientos. Y el último de estos movimientos corresponde precisamente a China como ese nuevo escenario que emerge o que está detrás en todos los debates que se van dando. Así, voy a ir un poco al grano. En primer lugar, me gustaría preguntarte en relación con este bloqueo que ha anunciado Estados Unidos, este bloqueo naval en el estrecho de Hormuz y que, bueno, China ya ha calificado como peligroso e irresponsable y ha advertido de que va en contra de intereses globales y en concreto también de intereses chinos. ¿Hasta dónde crees que pudiera estar dispuesto a llegar China, teniendo en cuenta que aquí también hay un ataque directo también a sus intereses? Bueno, China, digamos, lo peligroso de esto es que no sabemos muy bien o sea, qué va a hacer Trump. Él dice un bloqueo, pero puede ser que cualquier cosa. O sea, y hay que recordar también que Trump sabe con quién se mete. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de Rusia, que mandó petróleo a Cuba y rompió el bloqueo, obviamente que no se iba a meter con Rusia directamente, ¿no? Y, y aún han dicho van a bloquear, pero ¿cómo van a bloquear? ¿Qué van a hacer? ¿Van a empezar se van a volver los piratas? Se pasaron del Caribe para allá. No tenemos muy claro qué va a pasar y puede que después de la nada diga, no, no lo voy a hacer. No he revisado el tema de los precios en los últimos días, el tema del petróleo, pero ya ha habido registros de las tantas veces que dijo que la guerra se había terminado, que en realidad han estado jugando con los precios del petróleo para que alguien conocido de la Casa Blanca se haga multimillonario, ¿no? Entonces estamos ante un país completamente corrupto eh, y que muy probablemente estén pensando que no, digamos, no tanto, o sea, no olvidamos que para Estados Unidos la guerra es un negocio. Entonces, en cierto modo, Estados Unidos tampoco, o sea, tampoco quiere terminar esta guerra, ¿no? O sea, sus intereses son de que esto continúe, ¿no? Entonces hay varios temas en juego que yo me imagino que los chinos están viendo. Yo no tengo ningún contacto en Beijing ni nada, por si acaso yo trabajo con información pública, pero es- deben estar un poco a la expectativa de ver qué va a hacer o si se va, si va a cambiar o lo que sea, ¿no? El peligro, diría yo, es que haya algún altercado, algún problema entre embarcaciones chinas y embarcaciones estadounidenses. Ahí podría estallar.
no voy a decir un conflicto directo, los chinos probablemente encontrarían otra manera de responder que no sea por las armas, o sea, para ellos es lo último de lo último. Y digamos, la única línea roja de China es Taiwán. Ese es pero sí podría empeorar la situación. Y no olvidemos además que por ahí, relativamente cerca, está eh, la única base militar de China en el exterior, que es justamente para combatir la piratería, ¿no? Entonces, ahora que Estados Unidos está en modo pirata, puede que ahí haya algún altercado, pero que yo sospecho que cualquier cosa que pueda pasar, los chinos van a como que intentar frenarlo, ¿no? Eh, o siempre harán reacciones que son donde más le duele a Trump, ¿no? Entonces, sanciones económicas, vender parte de la deuda, van a encontrar una manera. O se me está pasando, perdón, pero súper importante, el tema de las tierras raras, ¿no? Ya vimos el año pasado que cuando China canceló la exportación de tierras raras, en Estados Unidos entraron en pánico y por eso fue la reunión en Corea del Sur. Y hay un acuerdo temporal, pero entonces saben o sea, que es una carta con la que pueden jugar, ¿no? Entonces vamos a ver qué sucede Y me gustaría saber, porque claro, se ha mencionado mucho la relación económica, en este caso entre China e Irán, y en los medios, sobre todo occidentales, se ha destacado mucho como que China es muy dependiente del petróleo iraní. ¿Hasta qué punto estos datos son verificables? No, no es cierto. Eh, para empezar, la matriz, no tengo los números exactos, pero te doy aproximadamente. La matriz energética china ya tiene como 22-25% es de energías renovables. Por más o menos esa cantidad, petróleo. Eh, y creo que tienen, bueno, y además tienen ellos su propio petróleo, ¿no? O sea, y, y de ahí más de la mitad es carbón todavía. China todavía, o sea, va a llegar al pico de carbono en 2030 todavía y después ya empieza a bajar para tener, se me fue el nombre en español, neutralidad, perdón, el término cuando ya cuando llegas a cierta neutralidad de carbono, creo que es. Entonces, de ese petróleo que entra, que la gran mayoría viene de Rusia y ahora con el gasoducto de Siberia 2 va a ser mucho mayor y de Arabia Saudita, mucho más que de Irán. Entonces, sí, golpea, por supuesto, pero no es un impacto tan fuerte. Además, China ha introducido medidas como, acá las apunté, eh, uno, ellos exportan ciertos productos refinados de petróleo, eso lo han cerrado para el mercado interno y se han metido de lleno a todo lo que es a seguir con el tema de energía limpia, que es lo que ellos apuestan ya desde hace algunos años, ¿no? Y entonces, un dato curioso es que cuando empezó la guerra, en la primera semana, eh, la venta de autos eléctricos se disparó. Entonces, va por ahí. Sí, te dije más o menos la mitad y hay como un 10% que es como hidroeléctrica. Entonces son como que varias tipos de energías que son todavía muy minoritarias, ¿no? Con potencial desarrollo. Entonces,
ese es un poco el panorama, ¿no? Sí, siempre afecta, porque China no está aislado, eh, pero o sea, el gobierno de por sí tiene sus proveedores de energía vienen de otras fuentes y de otros países, y además está tomando medidas, ¿no?, claras para que no se vaya muy rápido, digamos, de control, pero también de control de precios con el tema del petróleo, para que no afecte a la gente Sí, y no encarezca la vida, ¿no? recientemente leí un artículo que iba un poco también en la dirección de que esta guerra, bueno, lo que está afectando a nivel energético, sobre todo en relación con el petróleo a nivel internacional, también está forzando de alguna manera a los estados, también lo hemos visto en Cuba, a apostar por otras medidas, que quien tiene más desarrollo en ese sentido es precisamente China. Entonces, el artículo lo que planteaba es si con todo esto nos va a fortalecer además aún más a China, en el sentido de que es quien puede no solamente exportar en relación a toda esta transición ecológica, sino que además tiene esa experiencia acumulada y que por lo tanto gana incluso presencia o no solamente a nivel económico, sino presencia internacional para aconsejar a otros países. Claro, de hecho, sí, hay un tema de la civilización ecológica en China y el cuidado del medio ambiente, que además era una gran demanda de la población china, pero también la apuesta por energía limpia también es porque, efectivamente, por lo que dices, o sea, pues, el petróleo lo tienen que exportar, traer, genera mucha dependencia. El sol no lo, o sea, igual va a irradiar, ¿no? O sea, Estados Unidos no lo puede bloquear tanto para China como para Cuba, ¿no? Yo tengo entendido, tampoco lo he escuchado de otro analista, que hace unos años los chinos fueron a Cuba y les dijeron, miren, están muy dependientes del petróleo, y les ofrecieron desarrollar todo no sé si toda la matriz energética, pero digamos que sea una buena parte sea de energía limpia. Y que en ese momento los cubanos no le dieron la importancia de vida. No lo sé, pero ahorita están llevando, o sea, ellos son los que están levantando toda esa red y transfiriendo la tecnología a los cubanos para que también ellos puedan desarrollarse, ¿no? Esperemos sea lo más rápido posible. Sí, recientemente en una entrevista Díaz-Canel también afirmaba pues en esa dirección, o sea, utilizar el menos petróleo posible y el que tuvieran que utilizar el que ellos mismos tienen, evidentemente para compensar, pero favoreciendo otros mecanismos, pero igual que vale para China, igual que vale para Cuba, realmente esto también puede servir para el desarrollo de otros países. Quería preguntarte, porque recientemente ha sido... No, y perdón que agregue un tema más. Por el nivel de producción que hay en China, han bajado los costos de paneles solares, de todos los artefactos necesarios para implementar este tipo de energías. Entonces se hace mucho más accesible para países, sobre todo en desarrollo, que no tendrían pues el presupuesto para cambiar su matriz energética, ¿no? Entonces eso también China está contribuyendo mucho. Que quería preguntarte, porque ha sido reciente y porque ha sido sonado, por esa visita de Pedro Sánchez a China. Mm. Hay muchas opiniones al respecto de por qué se produce y en el momento además en el que se produce. Otra vez, porque recordemos que hubo una visita anterior que coincidió con el contexto de la crisis de los aranceles. Ahora, eh, Pedro Sánchez está autoproclamándose una especie de líder anti-Trump, que yo creo que le beneficia a nivel del plano internacional, pero que yo no se lo voy a criticar porque a los demás también nos beneficia de alguna manera. Pero sí me gustaría saber cómo se ha visto esta visita desde China y si China está, cuál es la visión que China tiene sobre esas divisiones, esas fricciones que están surgiendo dentro del bloque atlántico y sobre todo en relación con Europa. Bueno, no he visto mucho comentario sobre la división. Eh, Tú sabes que los chinos piensan en términos un poco más largos que nosotros, ¿no? Entonces es todo muy reciente en realidad. Eh,
además me parece interesante lo que está haciendo Sánchez, porque a diferencia de Francia, que tiene cierta historia, digamos, con China, sobre todo pues que en el 64 el general de Gaulle reconoció a la República Popular China, muchos de los líderes del partido se formaron en Francia, entonces hay cierta afinidad, cierto hasta cariño, ¿no? Ellos ponen como que rescatan eso en los países que los apoyaron antes del regreso a la ONU. Después está Alemania, que es pues Karl Marx, el marxismo, o sea, lo ven así le tienen más cariño. O sea, y después España sí es una relación que se está construyendo, ¿no? Y que yo creo que potencialmente podría traer mucho, o sea, no solamente sobre España, en relación a España, sino en general a los países hispanohablantes, ¿no? Igual pasó en cierto modo, por ejemplo, con Uruguay, cuando vino el presidente. O sea, hay, hay mucho de la esfera de países de habla hispana que empieza a tener mayor presencia. Entonces es interesante porque yo creo que está construyendo una historia con China que no tenía España. Después, eh, sí, me parece una pregunta un poco difícil, que en verdad lo estuve pensando y no sabría decirte si tienen alguna idea especial sobre este rompimiento, porque también saben que, que este tipo este vínculo toma tiempo y que en Occidente generalmente los jefes de Estado están supeditados a los ciclos electorales, ¿no? Entonces, los chinos en general, y acá vuelvo a lo mismo que siempre repito, el tema de la comunidad con futuro compartido para la humanidad. Ese es el meollo de su política exterior en la actualidad y que obedece, o sea, que por si alguien no escuchó las otras entrevistas, o sea, se basa en este concepto del ciencia, que es un concepto confuciano de entender pues todos bajo el mismo cielo y, no es o sea, y que tenemos que aprender a, a convivir con nuestras diferencias, porque al final solamente tenemos un planeta, ¿no? Entonces, implica o sea, implica un nuevo orden, pero también una nueva filosofía de entender, ¿ya? Entonces, cuando hay estos casos como el de Sánchez, que está, o sea, obviamente enfrentándose a Trump y luego se va para el lado de China, siempre lo ven bien, siempre lo ven positivo, es como empecemos a construir, ¿no? Después puede pasar, como por ejemplo pasó con Meloni, que sacó a Italia de la franja y la ruta. Entonces, yo creo que los chinos ven un poco a los occidentales, esto puede sonar un poco, eh, o sea, como, sí, seres, lo que llaman pues los bárbaros, ¿no? O sea, entonces, como, eh, son muy desordenados, pueden cambiar de opinión y todo, entonces llega bien, construyamos, hagamos cosas. Y muchas veces se estancan también, ¿no? Entonces, yo me imagino que ahora están en negociaciones para ver cómo darle sostenibilidad a eso también, ¿no? O sea, se va Sánchez y que, ¿cómo me aseguras? Que es, por ejemplo, un problema que están teniendo en América Latina, ¿no? O sea, yo creo que ahora están con más cuidado, pero siempre siempre se ve bien, da gusto ver un país soberano, que además está teniendo un rol, creo yo, importante
bueno, no fundamental, pero digamos, es un país que se ha negado a que se usen las bases, que se está posicionando bien, dicen, bueno, bienvenido, ¿no? Pero veamos. Bueno, sí, Xi Jinping dijo No que sé si respondo tu pregunta con eso. Xi Jinping dijo que estaba en el lado correcto de la historia, que supongo que se refiere también a todo esto, pero también es verdad que ya se inician en eso, inicialmente económico, le empieza a aumentar esa relación entre España y China, estando el gobierno todavía de Mariano Rajoy, es decir, puede ser que se esté construyendo algo más estructural y eso también es interesante. Eso no sabía, por ejemplo. Y eso le conviene a España, o sea, porque justo vi una entrevista que había no sé quién, alguien de España, que decía la economía española se basa mucho en la interacción, o sea, me imagino sobre todo el tema del turismo, o sea, digamos, el consumo de productos alimenticios, o sea, necesitas un mundo eh, que no colapse, digamos, ¿no? Hay países que tienen más su propia industria, que pueden ser más autosuficientes, pero me parece que España es mucho más servicios, ¿no? Y tiene potencial en mucho soft power, creo yo. Pero entonces necesita un mundo que me pareció un comentario muy preciso. El socio ideal para una economía como la española es China. Es China, o sea, siempre va a ser. Y además ahí está el recurso, o sea, los recursos económicos. Ahorita es la clase media sigue creciendo a pesar de todas las crisis. Entonces creo que Sánchez sí está haciendo una buena apuesta y sí, bueno, me dices que empezó con Rajoy, Sánchez la sigue, los que vengan también. Pero No sé, a no ser que gane Vox, que va a hacer lo que diga eso te Trump. iba a decir. Pero digamos, es la alianza natural, ¿no? Y ojalá siga. O sea, a mí me conviene que haya más gente interesada en aprender español. En relación con, bueno, con lo que estábamos hablando también de ese lado correcto de la historia y de Sánchez también le estaba diciendo a China como que tenía que tener más liderazgo para enfrentar este cambio. Es muy curioso que lo exija Sánchez, que está en la OTAN, pues hazlo tú, ¿no? También podría haber respondido eso, pero la cuestión es que a veces, que ya has dicho, ¿no? China, la línea roja que tiene es Taiwán y de ahí no va a salir. Pero a veces es verdad que también hay un poco esa sensación de que si China tiene algún límite en ese sentido para poder imponerse más, aunque sea en el plano diplomático o en otros planos, porque hay como distintos conflictos en marcha, hay todo el rato esa amenaza de Tercera Guerra Mundial y todo el mundo ve que la guerra de fondo es la guerra entre Estados Unidos y China. O sea, todo el mundo ve ya, bueno, cada vez más Estados Unidos ha perdido esa credibilidad. A mí me llamó mucho la atención que el día que anunció Trump que finalmente no iba a destruir una civilización y que aceptaba los puntos de Irán, uno de los elementos o sea, la respuesta que dio Irán fue que iban a ir a negociaciones con total desconfianza. La frase era esa, total desconfianza. Esa total desconfianza está generalizada, pero parece que está naciendo una creciente búsqueda de confianza en China. China puede, o ya no es lo que quiera, pero puede realmente lo que le están pidiendo hacer. Lo que pasa es, eh, o sea, ¿tú cómo definirías lo que le están pidiendo hacer? O sea, Porque sea que ¿cuál es? O algo sea, yo de... lo que siento es que sobre China hay mucha expectativa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la expectativa? Que se imponga, que ponga orden y que todo el mundo viva en paz. Eso nunca va a pasar. O sea, nunca. Es totalmente ajeno a ellos la idea de alterar o sea, las estructuras y la organización de otras civilizaciones, de otros lugares. eh, Nunca va a pasar. Eso, lo que ellos quieren es algo que se cree un orden sostenible de acuerdo a las características de cada sitio, ¿no? Eh, entonces, no, hay mucha expectativa de que sea, de que se involucre más, de que se meta y diga, no, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer el otro.
Mira cómo con el tema de la negociación, de la negociación de paz a la que fueron, que por lo que dicen mucho tuvo que ver que China apoyaba esto, eh, cómo le han dado el liderazgo a Pakistán. Yo me imagino que Irán es un país musulmán, entienden mejor la zona, bueno, los pakistaníes se llevan bien con los sauditas, no sé qué tanto con los otros paisitos. Eh, Perdón, me he acordado que Pepe Escobar los bautizó como los chihuahuas pérsicos, en comparación a los chihuahuas de Europa. A los Eh, pakistaníes. pero digamos, ha dejado que sea un tema donde prime sobre todo o sea, los países musulmanes, que son los más involucrados en esto, ¿no? Eh, no, no, los chinos no son así, o sea, simplemente no van a, o sea, la gente tiene que aprender que tiene que madurar, que tiene que llegar a soluciones y encontrar su propio camino. ¿No? Los chinos pueden apoyar de guía o de manera económica para que no colapse el mundo, pero no van a reemplazar a nadie en otros países. Eso nunca. ¿Ya? O sea, y lo digo, esto no es un tema de los comunistas. ¿Ya? O sea, voy a hacer un paralelo con la colonización española, y más o menos esa misma era, Zheng He, un navegante, era un eunuco musulmán durante la dinastía Ming. Salió, hizo varios viajes por, digamos, sobre todo toda la parte, toda una ruta hacia África, ¿no? Pero también paró en varios sitios por el Océano Índico. Eh, Iba, negociaba, llevaba cosas a China, traía cosas de China y se iba, ¿no? Nada de, como tú no eres chino como yo tengo derecho a agarrarme esta tierra, ¿no? No, tú tienes que pensar igual que yo. Es más, eh, tú lees las crónicas sobre China, voy a pronunciar pésimo el nombre, pero es Ibn Battuta, que es un viajero que escribió varias crónicas por esa época, y había una comunidad musulmana acá. Tenían su propia mezquita, la primera mezquita en China es del siglo VIII, justamente por ese comercio. Nunca hubo ese tema de, mira, no, este es mío y tú no eres igual que yo, entonces yo tengo derecho a apropiarme de esto. Cosa que, por ejemplo, la conquista española, que fue lo que hizo, ¿no? No voy a entrar a hablar, me daría mucho el tema, pero fue lo opuesto, ¿no? En el momento que vieron que ya no salía a cuenta hacer esos viajes, Zheng He dejó de viajar. O sea, entonces eso es algo muy chino, de siempre, está en su ADN, ¿no? O sea, sí, tú eres tú, yo soy yo, llevémonos bien, pero yo no me voy a imponer sobre ti algo, ¿no? Mis ideas ni nada. Entonces, ellos lo que quieren es un mundo estable, porque o sea, necesitan ellos para crecer también que el mundo tenga una economía sana. Siempre dicen, eh, siempre dicen que China es la fábrica del mundo y no sé qué, ¿no? Y que se apropia de toda la producción. Bueno, ya, China es la fábrica del mundo, sí. ¿Y qué necesita una fábrica? O sea, una fábrica necesita consumidores. Entonces, para los chinos lo que quieren es un mundo en paz, la gente trabajando, ganando dinero, consumiendo, ellos consumiendo, comercio, interacción entre las personas. Esa es su visión, ¿no? Entonces, su rol de, de mediadores no es como yo voy a hacer esto, yo te digo que todo es esto, no, no, ya, yo intento mediar para ver cómo llegamos a ese equilibrio, esa armonía, ¿no? Eh, pero yo, o sea,
los chinos también, además de muy confucianos, también son comunistas, o sea, también son, también son marxistas, leninistas, seguidores de Mao, y entienden perfectamente lo que está en juego, ¿no? Pero no van a caer al nivel de Estados Unidos, porque sería caer en la barbarie. Y entienden que ellos tienen que mantenerse en esa posición de diplomacia de paz, aunque se fracase, han apoyado militarmente a Irán, cosa que no habían hecho hasta ahora, pero todo muy por debajo. Ellos se mantienen en su diplomacia de la paz hasta que Estados Unidos colapse. O sea, Bueno, claro, de hecho dice lo de no se porque impone. claro, ellos dicen, o sea, en su mirada de 5.000 años, dicen esto no va a durar mucho. ¿Ya? Lo ven como un país, o sea, y también pasa con los iraníes, o sea, un país de 250 años va a venir a enseñarme a mí que llevo miles de años como civilización en esta tierra. No, pues hay que tomar también ese nivel de relacionamiento, ¿no? Entonces, no esperen que China se imponga, que diga va a hacer esto, va a hacer el otro, que saque las armas. No, no, no va a pasar. Claro, pero la sensación es un poco que China se está imponiendo sin necesidad de hacer en ese sentido nada, en el sentido militar por lo menos nada, porque al final en esta gran guerra que está de fondo, que ya hemos puesto varios ejemplos a nivel económico, a nivel diplomático, China está ganando presencia independientemente de que tome una participación más activa o no la tome. Y en el mundo en el que vivimos de redes sociales, pues claro, surgen todo tipo de teorías conspirativas al respecto de pues China se beneficia de esto o de lo otro, pero Pero sí, pero si se ve, ahí está el ejemplo, o sea, lo más claro, China se está beneficiando económicamente de todo esto y aún así está apostando por la paz y está buscando que los dos se sienten a conversar, porque al final es un beneficio en el corto plazo, ¿no? O sea, eh, ellos saben que se están beneficiando, pero al final esa idea del mundo, de que somos uno solo, no lo ven como un verdadero beneficio si es a costa de una guerra, ¿no? O sea, ellos no es estable, no es sostenible, ¿no? Y ahí está clarísimo, ¿no? y ahora te quería hacer una pregunta para concluir, que también es sobre lo que siempre se ha hablado un poco de que Estados Unidos se estaba preparando para una gran guerra, ya esto sí, en relación Taiwán-China. China tiene el ejército más grande del mundo, bueno, como todo. Yo el otro día estaba hablando con alguien, tendrá más panaderos que nadie, más electricistas que nadie, más de la profesión que quieras, pero bueno, también el ejército. Y la cuestión es que muchos también, o sea, distintos analistas han hablado de que Estados Unidos ha recibido un varapalo de una potencia intermedia al final a nivel militar como es Irán, que es una potencia militar, que tampoco es que no lo sea, pero que evidentemente no tiene las capacidades que pueda tener una gran potencia como China. Entonces, esto que dice, esto no debería de hacer replantearse también ciertas estrategias o ciertos planteamientos de que esa guerra se pueda producir. O sea, ¿Estados Unidos no haría una locura en intentar incentivar una guerra directa con China? No, sí, por supuesto, sería una locura. No va. De verdad que yo no creo que suceda. Acordémonos que Trump, eh, él, como decía hace un rato, él sabe con quién se mete. Y mira cómo es con Putin, con sí, cuando fue la reunión en, en Corea del Sur, fue así como que un poco más y se arrastraba por él y se preocupó, no sé qué, salió una foto que se viralizó y que la publicó la Casa Blanca, que le enseñaba, no sé, le enseñó algo en su celular y Xi Jinping se carcajeó, cosa que no suele suceder. Y por supuesto la Casa Blanca lo puso al toque, o sea, saben Pero que a los ver, un chinos los momento, tienen así. perdón que te interrumpa. ¿No le enseñaría la foto esa que ha hecho con inteligencia artificial donde él es Jesucristo, no? Ah, no sé, no, bueno, eso fue antes. Pero Pero,
tuvo la exclusiva. Todo el mundo se decía, pero ¿qué le ha enseñado? O sea, porque eso sí es cierto. O sea, una foto así de Xi Jinping no se ve así nomás. Y por supuesto la publicaron diciendo, miren qué bien nos llevamos. ¿Por qué? Por el tema de las tierras raras. No tienen cómo luchar contra China. China simplemente corta tierras raras y se acabó su intento de guerra, ¿no? Además hay que tomar en cuenta lo que está pasando en Taiwán. Hace unos días, sí, creo que ya regresó, perdón, he estado estos días más con la cabeza en Perú que aquí, pero hace unos días ha venido la presidenta del Kuomintang, que es la oposición allá. Y algo que no se está hablando mucho es de los cambios de ánimo con respecto a China, a la parte continental de China en la isla. El partido el partido que está en el poder ahorita es el PDD, pero no me acuerdo si eso es en español o en inglés. Sí, en español es el PDD, sí. La gente está harta. O sea, ven su situación que está cada vez peor y no ven con buenos ojos que pongan a Taiwán en el medio, ¿no? Ha habido también, sobre todo ha habido el caso de un influencer bien conocido que lo llaman en inglés Jim Boss, pero no, ya ha habido un par que vienen a la parte continental a hacer vlogs y simplemente se quedan enamorados de lo que es la República Popular China, ¿no? O sea, hay que diferenciar China y República Popular China. O sea, China incluye además Hong Kong, Macao y Taiwán, ¿no? O sea, que tienen sus propios desarrollos históricos. Entonces, todos son un país, pero las divisiones internas funcionan así, ¿no? Pero sobre todo este Jim Boss, que es más político, ha estado influyendo mucho en los jóvenes con respecto a lo que es o sea, de ver positivamente la parte continental de China. Otra cosa, el año pasado fue la conmemoración de los 80 años de la derrota de los japoneses y se hizo un desfile bien grande y salieron muchas armas nuevas. Y algunos en Taiwán, por supuesto esos videos sí salen en la parte continental de China, decían como, bueno, yo quiero ser chino, o sea, si yo soy chino yo tengo esto, o sea, ya empieza a haber un giro, no necesariamente en reunificación total, pero oye, vamos a llevarnos bien, ¿ya? Nadie quiere guerra aquí. Y el separatismo taiwanés está cada vez más reduciendo, ¿no? Y eso va a hacer que también Taiwán deje de ser o sea, que Estados Unidos pierda poder dentro de la isla, ¿no? Porque si de ganar para que te das una idea, Taiwán tiene el sistema parecido al inglés, o sea que haces una sola elección y gana el que más votos tiene, ¿no? No hay segunda vuelta. Y son básicamente 3 partidos. El Kuomintang, el que está ahora, y hay uno nuevo, relativamente nuevo, que también habla de tener o sea, proponen tener una mejor relación con Beijing. El Kuomintang y ese partido hablaron de una alianza que nunca se concretó, pero si se hubiese concretado, ellos ganaban las elecciones. Porque el actual gobierno ganó con el 40% de los votos. Y cada día está peor y peor y peor en las encuestas. Entonces, hay que tomar en cuenta eso también, ¿no? Taiwán ya está girando hacia China y no ven con buenos ojos. O sea, obviamente el gobierno, los separatistas que tienen mucho eco, digamos, porque les dan micrófono más que el resto, dentro de Taiwán están reduciendo mucho su influencia. Y cuando Estados Unidos diga, bueno, vamos a la guerra, muchos taiwaneses van a decir, no, conmigo no es, ¿no? Muchas gracias, María Fe Celi, desde Shanghai. Un abrazo enorme y bueno, nos vemos próximamente. Yo creo que ya los temas están marcados. Tenemos que hablar de Hong Kong, tenemos que hablar de Taiwán y tenemos que hablar
de muchas cosas. Sí, aquí, gracias por invitarme. De nuevo, lamento no poder estar en vivo, es por el tema de horarios, pero siempre un gusto participar. Bueno, pues con esto vamos a concluir este tercer movimiento en este cierre de programa que hoy nos ha quedado un poco extenso porque también pretendíamos hacer esos cortes, ese corte del plano secuencia al que nos están acostumbrando. Y bueno, os invitamos una vez más a, como he dicho anteriormente, escuchar un podcast está muy bien, ver un programa audiovisual también, pero os invitamos como siempre a la lectura. Os recordamos que hemos dejado en la descripción distintas recomendaciones que también han salido previamente y además os invitamos a seguir nuestras redes sociales y el canal para próximas recomendaciones que vamos a hacer estos días preparándonos o cogiendo fuerza para el día 23 de abril, que es el Día del Libro. Así que muchísimas gracias a todos los que nos han seguido, al canal también de Demoliendo Mitos de la Política, a Ezequiel Vistoletti y, por supuesto, a Clara Statelo, que nos ha hecho esa conexión desde Italia, y una vez más a María Fe Celi, que la pobre tiene unos horarios que son incompatibles con este programa, pero que siempre que puede quiere darnos pues cuál es el punto de vista desde China. Y sí, después en medio de este ruido, en medio de este ritmo que, como hemos dicho, está acelerado, quizás tenemos que aprender también un poco de China en el sentido de entender la larga duración de los procesos, de entender que lo que estamos viendo ahora mismo con respecto a la historia solamente será una página. En los libros no llegará ni a eso quizás y que por lo tanto tenemos que cogerlo con cautela, que mirarlo con cautela y que estar atentos a los procesos complejos que se dan por detrás y en profundidad, más allá de las declaraciones de unos y de otros y de este ritmo frenético de acontecimientos. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves a las 8 en la mesa del Viejo Topo.